buenas tardes. Mi nombre es Gisela Montserrat Solana Flores. El día de hoy les voy a presentar mi trabajo final del Diplomado de Educación en Diabetes. Iniciando con el resumen clínico, mi paciente es un masculino de 53 años de edad, de nombre Pascual Hernández, con un diagnóstico reciente de diabetes mellitus tipo 2. Este diagnóstico se dio aproximadamente hace 3 meses. Actualmente se encuentra con tratamiento farmacológico con toma de metformina por indicación médica y refiere no tener antecedentes heredofamiliares importantes. Mi paciente vive con su hija adulta y él se desempeña como guardia de seguridad, teniendo jornadas laborales de 12 horas. Él refiere que trabaja un día sí y un día no. Sin embargo, cuando su relevo no se llega a presentar, que esta acción ocurre frecuentemente, él debe permanecer más tiempo en su trabajo y le toca cubrir las horas de su relevo. Esta dinámica laboral dificulta que él pueda tener horas establecidas o regulares para su alimentación. En los días de descanso refiere que los alimentos que él consume son preparados por la persona que vive a un lado, en este caso es su vecina. Por esta razón, él tiene poca participación en la selección y elección de los alimentos que consume al día. En cuanto a los indicadores bioquímicos, los estudios fueron realizados el 25 de junio del 2026. Al momento de ser realizados, el paciente presenta una glucosa en ayuno de 86 miligramos sobre decilitro, lo que indica un adecuado control glucémico al momento del estudio. La hemoglobina glucosilada reporta una glucosa promedio estimada de 135 miligramos sobre decilitro, lo que equivale al 6.3%, y este se encuentra dentro de la meta recomendada por la ADA para la mayoría de los adultos que viven con diabetes tipo 2. El perfil de lípidos muestra colesterol total y triglicéridos dentro de los rangos adecuados. El HDL, que se considera como protector, con 59 miligramos sobre decilitro, mientras que el LDL se encuentra en 114 miligramos sobre decilitro, por encima de la meta recomendada para personas que viven con diabetes, por lo que es un punto a mejorar mediante cambios de estilo de vida. Los estudios nos muestran que la función renal se encuentra conservada, ya que la creatinina, la urea y la microalbuminuria están dentro de los parámetros normales, lo que indica una ausencia de evidencia de daño renal asociada a diabetes. Después viene la exploración física y la valoración antropométrica. El paciente presenta signos vitales dentro de parámetros normales. Durante la exploración física tuvo una presión arterial de 125/80, una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto y una temperatura de 32 grados. La glucosa capilar fue de 112 miligramos sobre decilitro. Él mencionaba que no tenía mucho, que había ingerido alimentos. En la valoración antropométrica, el paciente pesa 81.85 kilogramos y mide 1.58 metros, con un IMC de 32.8 kilogramos sobre metro cuadrado, lo que corresponde a obesidad grado 1. Además presenta una circunferencia de cintura de 108 centímetros y un índice cintura-cadera de 1.03, lo que nos indica obesidad abdominal y un riesgo cardiovascular elevado. Esto mismo puede generar el aumento de la resistencia a la insulina y algunas complicaciones cardiovasculares. Como parte del seguimiento, el paciente comenta que tiene conocimiento sobre el automonitoreo de glucosa y demuestra saber realizar correctamente la técnica. Durante la sesión, efectuó una demostración práctica ejecutando de forma adecuada los pasos para la medición de la glucosa capilar. Sin embargo, al finalizar, se identificó que no cuenta con un recipiente específico para el desecho de lancetas y otros materiales punzocortantes. Al preguntarle al respecto, mencionó que desconocía que estos residuos deberían desecharse por separado y de manera segura. Asimismo, me mostró que cuenta con su bitácora de automonitoreo,
de glucosa, la cual fue indicada por su médico, quien también le explicó cómo llevar el registro. No obstante, después, el paciente me explica que le resulta incómodo realizar múltiples mediciones durante todo el día y se le complica mantener la bitácora por el costo de las tiras. También menciona que en ocasiones olvida registrar los resultados o simplemente se le olvida checarse la glucosa. O incluso hay días en los que no quiere hacerlo más de una vez. La bitácora pudo observar que llegó a presentar algunas hipoglucemias y él menciona que tiene conocimiento acerca de lo que es una hipoglucemia y una hiperglucemia. También tiene conocimientos de cómo resolver esas hipoglucemias y los síntomas que ésta lleva. Aquí el cuestionario HQ9, por sus siglas en inglés. Este es un instrumento de tamizaje utilizado para identificar y evaluar la gravedad de los síntomas depresivos. El paciente obtuvo una puntuación total de 5 puntos, la cual, de acuerdo con la interpretación de este mismo instrumento, corresponde a síntomas de depresión leve. Enseguida pasamos a la exploración de pies y utilizamos la herramienta de valoración de pies en 5 minutos de Caipari. En el interrogatorio al paciente y la valoración dermatológica no se obtuvieron hallazgos importantes. En la valoración musculoesquelético se presentó un Javis valgus, que es mejor conocido como Juanete, en ambos pies, en el derecho y izquierdo. En la valoración neurológica con monofilamento se presentó sensibilidad en más de 5 puntos en ambos pies. También se realizó en la valoración neurológica pruebas con diapasón, teniendo una sensibilidad de 18 segundos en el pie derecho y 20 en el pie izquierdo. En la valoración vascular, solo el pulso pedial derecho e izquierdo se encontraron disminuidos. Dentro de los 7 comportamientos de autocuidados para la diabetes, se reforzó información en algunos puntos específicos, como en el comportamiento de mantener actividad física, específicamente en poder adaptar la actividad física al estado de salud y el control glucémico. En monitoreo continuo, brindo un poco más de información para que mi paciente pudiera llevar un monitoreo continuo que se ajustara a sus necesidades y posibilidades. Pero el principal comportamiento que se abordó fue alimentación saludable, porque se tuvo un perfil de ingreso en el que él no conocía los carbohidratos, no sabía cómo estos influyen en sus niveles de glucosa. También se presentaron conocimientos nulos sobre los diferentes grupos de alimentos y la composición de un plato saludable. Refirió haber disminuido el consumo de diversos grupos de alimentos y haberlos cambiado exclusivamente por verduras. Esto fue como consecuencia de una interpretación errónea de la recomendación médica de aumentar el consumo de verduras. Por eso es que el principal comportamiento a abordar fue alimentación saludable para poder corregir algunas hipoglucemias que están presentes a raíz de desconoce qué son los carbohidratos. Dentro de los materiales didácticos que se aplicaron o se utilizaron, una ilustración del plato del bien comer, tarjetas de alimentos caracterizados por su contenido de carbohidratos, gráfica de índice glucémico conformada por glucosa en sangre con tiempo, y también se utilizó una infografía que funciona como guía para poder saber cuándo se puede realizar actividad física en relación a la glucosa capilar y el monitoreo de presión arterial. También implementé un cuadro en el que el paciente podrá llevar un perfil glucémico escalonado. La intervención educativa se dividió en 3 temas principales. Seleccioné estrategias de enseñanza acorde con el estilo de aprendizaje de mi paciente y prioricé actividades interactivas, ilustrativas y de fácil comprensión.
con el propósito de favorecer la adquisición de conocimientos y promover su participación activa durante la sesión. El primer tema fue sobre qué son los carbohidratos y cómo impactan en la glucosa, con una duración de 20 minutos. Se explicó de manera sencilla el concepto de carbohidratos, sus principales fuentes alimentarias y el efecto que tienen sobre los niveles de la glucosa en la sangre. Como material didáctico, utilicé tarjetas ilustradas con alimentos de alto contenido de carbohidratos y alimentos con bajo o nulo contenido de carbohidratos, facilitando la identificación y diferenciación entre ellos. Como segundo tema, fue que di a conocer el plato del bien comer. Expliqué a mi paciente la composición del plato del bien comer, los diferentes grupos de alimentos y la importancia de incluirlos de forma equilibrada en la alimentación diaria. Enseñó una estrategia práctica para estimar el tamaño de las porciones utilizando las manos como medida de referencia. Y como tercer fue el índice glucémico. Expliqué el concepto de índice glucémico, su importancia en el control de la glucosa y los beneficios de elegir alimentos con un índice glucémico bajo o moderado cuando sea posible. Se identificaron los grupos de alimentos en los que el índice glucémico puede aplicarse como herramienta para la selección de alimentos. Y como complemento de esta intervención, abordé un poco de manera más breve la importancia del automonitoreo de la glucosa capilar antes de realizar actividad física, así como la medición de la presión arterial previo al ejercicio. Esto con el fin de disminuir el riesgo de complicaciones y favorecer una práctica de actividad física segura. Y también considerando las limitaciones de tiempo, recursos económicos de mi paciente, brindé una alternativa de automonitoreo más accesible, recomendando la realización de un perfil glucémico escalonado. Esto porque es una estrategia práctica que permite evaluar el comportamiento de la glucosa en diferentes momentos del día sin requerir mediciones excesivas. Al finalizar la intervención educativa, evalué el aprendizaje de mi paciente y como material para la evaluación de la sesión utilicé una ilustración didáctica de la conformación del plato del bien comer. Realicé una actividad didáctica para identificar platillos que contengan mayor cantidad de carbohidratos y también realicé una tabla con alimentos clasificados por su índice glucémico. Por medio de estas actividades me di cuenta que mi paciente fue capaz de elaborar un plato equilibrado, incluyendo adecuadamente todos los grupos de alimentos y distribuyendo las porciones de forma correcta. También pude identificar con claridad, a partir de los platillos presentados, aquellos con un alto contenido de carbohidratos. Demostró comprender el concepto de carbohidratos, explicando de manera adecuada qué son y cómo influyen en la glucosa. También de igual manera me explicó la importancia del índice glucémico en el control de la glucosa y reconoció la utilidad de considerarlo al momento de seleccionar los alimentos. Finalmente logró realizar sustituciones adecuadas de alimentos con índice glucémico alto, alternativas de alimentos con índice glucémico moderado o bajo, evidenciando la adquisición de los carbohidratos impartidos durante la sesión. Permití que mi paciente pudiera explicar con sus propias palabras los conceptos aprendidos. Respondió a preguntas relacionadas con los temas abordados y realizó actividades prácticas conmigo. Y bueno, como conclusión, esta intervención educativa me permitió brindar a mi paciente información y herramientas que favorecen al autocuidado y el manejo de la diabetes tipo 2. También me permitió constatar que mi paciente adquirió conocimientos básicos sobre los carbohidratos, el índice glucémico y la composición de una alimentación equilibrada, cuales fueron demostrados mediante su participación activa y por la correcta resolución de las actividades de evaluación. Creo que a pesar de las dificultades que enfrenta en su vida diaria, como permanecer de manera inesperada horas extras en el trabajo, por no contar con el tiempo suficiente para preparar sus alimentos,
Se identificó que existen estrategias prácticas que pueden facilitar un mejor manejo de su alimentación. Los conocimientos adquiridos le permitirán estimar de forma más adecuada las proporciones de carbohidratos. Podrá realizar una mejor selección de alimentos y podrá identificar opciones con un menor impacto sobre la glucosa en la sangre. Sé que ahora comprende de la importancia de planificar en la medida de lo posible sus tiempos de alimentación y podrá aplicar las herramientas aprendidas para adaptarse a situaciones imprevistas que se presenten. Claramente sabemos que existen factores externos que no pueden modificarse, como en este caso la carga laboral o los círculos sociales o el círculo familiar al que pertenece. Es posible intervenir sobre aquellos factores que sí dependen del paciente, influyendo en fortalecer su capacidad para tomar decisiones alimentarias más saludables y favorecer el autocuidado. Estos cambios sé que contribuirán a disminuir el riesgo de complicaciones a largo plazo y a mejorar el control de la diabetes. Sé que estos conocimientos y herramientas brindadas harán que mi paciente afronte las dificultades de su vida diaria de manera más adecuada y sé que podrá haber una mejora en el manejo de diabetes, recordando que los pequeños cambios con constancia logran grandes resultados. Bueno, aquí concluyo la presentación de mi proyecto final. Gracias.